Hola Edu, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludarlos a todos por allá, a la gente en sus casas. Y sí, una noticia, una información que la verdad está en completo desarrollo. De hecho, nosotros supimos, nos enteramos de esta situación y nos trasladamos rápidamente de Santiago acá hasta Viña del Mar, donde nos encontramos específicamente aquí en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, porque como tú bien lo decías, hay una denuncia por un eventual brote de tuberculosis, muchachos. Como si fuera poco, estamos en una emergencia sanitaria, estamos en medio de la pandemia y hay una denuncia justamente por un posible brote de tuberculosis. ¿Qué es la tuberculosis? Rápidamente, para la gente que nos está viendo en la casa, es una grave enfermedad respiratoria que se contagia a través vía aérea, a través de la tos, a través del estornudo. ¿Qué pasó? Para contarles bien, ingresó un paciente hace un par de semanas precisamente acá hasta el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar y claro, le diagnosticaron tuberculosis. Él estuvo en la unidad de pacientes críticos acá de este recinto asistencial y claro, ¿qué habría pasado? ¿Qué es lo que se denuncia? Y ahí lo va a estar profundizando claramente el diputado Juan Luis Castro, que está en el estudio. Se denuncia que hubo una falla en el sistema de ventilación de las camas de la unidad de pacientes críticos. Hubo una falla en el sistema de ventilación y eso habría originado un posible, eventual, hipotético contagio de tuberculosis. Estamos hablando de un paciente, como yo les digo, muchachos, que ingresó hace un par de semanas, habría estado internado acá desde el 29 de mayo hasta el 11-12 de junio aproximadamente, y claro, producto de una falla en la ventilación, el sistema de ventilación en la unidad de pacientes críticos, se habría generado un eventual contagio. Son más de 100 funcionarios del hospital que hipotéticamente podrían estar contagiados. ¿Por qué digo hipotéticamente? Porque ahora viene todo un proceso de hacer exámenes a estas personas. Son específicamente 144, 150 funcionarios acá del Gustavo Fricke que podrían estar eventualmente contagiados con tuberculosis. Hay que destacar, y es importante decir, que este tiempo del diagnosticar una eventual tuberculosis podría ser de aproximadamente 6 meses. Eso es sumamente importante decirlo. Podrían ser 6 meses para que una persona se pueda diagnosticar de tuberculosis. Pero claro, Edu, es una situación tremendamente delicada la que se está viviendo acá al interior del Gustavo Fricke, y aún más. Yo estuve conversando antes de salir al aire con algunos funcionarios, personas que forman parte de la FENAT, de los sindicatos acá del Gustavo Fricke, y me señalaron algo que llama bastante la atención, que los mismos funcionarios, la FENAT, le habrían dicho antes, hace algún tiempo, al director del hospital que existía esta falla del sistema de ventilación. Ojo con eso, ahí entra otra interrogante, otra pregunta. ¿Esto se podría haber evitado? Eso es una de las tantas, muchachos, interrogantes que surgen a través de esta situación, de esta noticia que es sumamente grave, y hay que esperar. Van a empezar los exámenes a estos funcionarios, más de 140, 150 funcionarios que hipotéticamente podrían estar contagiados de tuberculosis. Pablo, acá en el estudio está el doctor y diputado Juan Luis Castro, que es miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, y por casi 2 semanas hubo personal médico, enfermería, técnicos, kinesiólogos que estuvieron expuestos a esta contaminación de la enfermedad que aquejaba a el paciente referido. Para ir entendiendo el contexto de lo que significa realmente, diputado, porque hay mucha gente que nos escribe y nos dice la tuberculosis estaba erradicada en nuestro país. Recordemos que incluso en el Cajón del Maipo había un hospital para tuberculosis, ¿se acuerda? Sí, donde se internaban las personas, exacto, el sanatorio, en fin, pero es una enfermedad que ya no se veía en Chile. Bueno, es un gran tema. Yo me he dedicado mucho a esto porque actualmente soy representante chileno en el Foro Internacional Interparlamentario contra la Tuberculosis en el mundo. Digamos las cosas como son. En Chile, más o menos 3.000 personas enferman al año de tuberculosis. ¿3.000? 3.000 aproximadamente, de las cuales 200 mueren. Y nosotros estamos considerados en el concierto mundial latinoamericano de incidencia más bien baja, comparado con varios vecinos nuestros, y por cierto con países en vía de desarrollo, países pobres. En el mundo se contagian aproximadamente 28.000 personas al día de tuberculosis y mueren 4.000 personas al día.
en el mundo. Estamos hablando de la enfermedad infectocontagiosa después de COVID, la que más muertes y casos provoca en el mundo. Uno dirá, ¿pero cómo? Si todos pensábamos que estaba erradicado. Esta es una enfermedad que tiene un gran estigma social. Es una enfermedad que cuesta mucho que la gente la declare, que se diga que tiene tuberculosis y se mantiene en una especie de silencio social que hasta el día de hoy hace que se invisibilice, por decirlo así, la enfermedad. Es una enfermedad, por lo tanto, que existe. No tenemos cifras descomunales, pero Chile ha tenido un cierto estancamiento en los últimos 2 o 3 años, con incidencias de 14, 13 casos por 100.000 habitantes, que es la tasa con que se mide para comparar con otros países. Que es una incidencia baja. Baja en la comparativa con muchos países latinoamericanos y del resto del mundo. ¿Qué pasó acá? Un paciente que llegó por una enfermedad de tuberculosis activa, ¿verdad?, y que se ingresó a la unidad de pacientes críticos el día 29 de mayo y estuvo hasta el 11 de junio. En ese lapso, 14 días aproximadamente, en la UCI, y aquí yo no aludo a ninguna crítica a la forma en que se atendió el enfermo, que hubiera habido un descuido, una negligencia hacia el enfermo, para nada, no es el punto. ¿Qué es lo que sucedió? Que después de que sale de la UCI el paciente, se detecta en los controles, y está acreditado en las circulares internas, que las presiones positivas de los cubículos, vale decir, cuando uno entra a una UCI, están unidades una al lado de la otra, como separadas, cerradas, son como habitaciones selladas. Totalmente cerradas, cama 1, 2, 3, son habitaciones pequeñas cerradas, ¿verdad?, para poder atender estos enfermos graves. Verdaderas peceras. Exactamente. Se detectó que en vez de haber presión negativa del aire, es decir, sacar el aire del interior hacia el exterior, había a la inversa una presión positiva, un flujo hacia las personas del aire dentro de la habitación. Entonces, esto motivó que el jefe de la unidad de infectología enviara al director del hospital un oficio, que yo lo tengo acá en mi poder, que es de fecha, ¿verdad?, 17 de junio. Claro, 17 de junio, ustedes también lo tienen ahí, donde le comunica al director que se tenía que hacer una evaluación de estos cubículos y evaluar las personas expuestas. Y se dice, el paciente estuvo en 2 camas diferentes de la unidad UPC, que son del sector nuevo del establecimiento. Se pidió un informe el día 15 de junio para evaluar las presiones de aire dentro de la UPC, y ahí se constata que este es un tema en que tienen que estar presiones negativas y no positivas, problema recurrente, dice, en las infecciones intrahospitalarias, lo cual se ha planteado desde la etapa de diseño del nuevo hospital, o sea, hace un recordatorio que este es un problema, como una medida preventiva para evitar la transmisión de casos. Y agrega, a continuación, que de los resultados se establece que las personas que atendieron en este cubículo por más de 6 horas diarias a este paciente en contacto fueron la totalidad de los 146 funcionarios técnicos, enfermeras, paramédicos, más la totalidad de los médicos, o sea, que son varias decenas más. Pero para entenderlo muy bien, porque quienes no conocemos una UCI, son, como dice Eduardo muy bien, son verdaderas peceras que están selladas, que en el fondo lo que hace un extractor de aire es sacar el aire contaminado, lanzarlo hacia afuera y ir ventilando constantemente para que los que van a atender a ese paciente, ya sea kinesiólogo, enfermero, todos los que están a cargo, los doctores, todos, no se vean expuestos a ese virus o a potenciales contaminaciones de aire, cruzadas, en fin. Acá, en vez de sacar el virus y lanzarlo hacia afuera, volvía a recircular al interior. Y es por eso que estos 146 personas que estuvieron más de 6 horas atendiendo a este paciente, hoy día deberían estar en observación o en qué estado. Claro, la situación es la siguiente. Como es un hospital nuevo, esto tendría que haberse calibrado al inicio. Lleva 3 meses funcionando esta UPC, esta UCI, ¿verdad? Y eso es lo que advierte el jefe de infectología. Al parecer esto no se hizo correctamente. Y a raíz de que, especialmente en el caso de la tuberculosis, la diseminación es muy fácil, ¿verdad? ¿Cómo se contagia la tuberculosis? La tuberculosis es por vía aérea. Es esencialmente un microorganismo y que por la vía aérea puede llegar a otras personas. Es parecido en eso al COVID, ¿verdad? Pero en este caso no es un virus, sino que es una bacteria, que es un bacilo, que lo descubrió Koch, el señor Koch, el premio Nobel hace 189 años. O sea, también es aerosol.
Es aerosol, exactamente. Y las gotitas que se suspenden en el aire son la vía de transmisión de una persona a otra. Y en este caso, se considera contacto una persona que durante 6 horas continuas y frecuentemente, típicos son quienes viven con alguien que tiene tuberculosis, los que pernoctan con él. Clásico caso, ¿verdad? O lugares de hacinamiento, donde ahí se produce este contacto frecuente de varias horas que hace que al final se infecte a alguien. Y una vez infectado, para producir la enfermedad o los síntomas hay un proceso que es largo y lento. ¿Cuánto dura? Eso siempre, tal como se decía en la nota, pueden ser varios meses, inclusive hasta llegar a detectar la infección, porque... O sea, no hay un examen preventivo para ver si estas 146 personas, alguno de ellos, ojalá que no, porque me imagino que todos tomaron los resguardos, mascarilla, en fin. Hay un seguimiento porque esto no es una infección aguda que en pocas horas se incuba y se manifiesta toda la sintomatología. Aquí lo que se produce es una infección en las vías respiratorias, en el pulmón, se producen unas verdaderas cavernas en el pulmón. Por eso antiguamente se enviaba a la gente a los sanatorios en altura, ¿verdad?, a respirar mucho aire puro, pensando que era una alternativa de sanación. Y la detección se hace por los síntomas o por el contacto. Los síntomas son baja de peso, lenta, fatiga o falta de apetito, sudoración nocturna, transpiración de noche y tos. Para la tos, lo que se hace es una vaciloscopía, que es tomar una muestra de la secreción de la expectoración y se busca la bacteria ahí, el bacilo de Koch, que es un método muy fidedigno cuando hay tos. A veces no hay tos. Claro. Cuesta sacar eso. 2, las radiografías de tórax o escáner del pulmón, que es cuando ya hay lesiones más avanzadas. No es al principio. O sea, muchos de estos casos van a estar sometidos a un seguimiento de varias semanas para detectar si se presenta o no la enfermedad. Pero ellos, en el minuto de haber estado en contacto, ¿pueden contagiar a otras personas? Por cierto. Esto requiere todo un estudio de contactos alrededor de los casos expuestos. Estos funcionarios todos quedaron en condición de expuestos, que es una categoría, es como decir caso sospechoso en el caso del COVID, ¿verdad? Contacto están en la duda. Contacto estrecho, que pueden o no pueden, y hay que hacer un seguimiento, pero no es en un solo acto, son en varias etapas en que hay que hacer esto. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿esto es normal? ¿Es algo que no puede pasar? Porque aquí las normas sobre tuberculosis, que es una enfermedad antigua en Chile, que tiene notificación obligatoria, que tiene un protocolo estricto, una terapia gratuita, que dura 6 meses, la verdad es que es casi increíble que se produzca dentro de una unidad de cuidado intensivo una desprolijidad tan grande con los sistemas de aire. Ojo, esta no es la ventilación del tubo que llega al enfermo. Porque no, de la habitación. El ventilador, el tubo, la mascarilla se echó a perder. ¿Se acuerdan ustedes de la cama 8 del Hospital San José? Hace 20 años atrás, en el 2001, cuando en la UCI del Hospital San José se detectó que el oxígeno que llegaba al enfermo estaba alterado y le entregaban menores dosis de oxígeno. No sé si se acuerdan de ese caso, ustedes son muy jóvenes. Pero gracias, doctor, por salvarnos. Esto motivó una crisis en esa época. El presidente Lagos echaron de inmediato al director, sumarios, querellas criminales, porque morían muchos enfermos en la cama 8 del Hospital San José. Estaba mal regulado. Hospital nuevo en esa época. Claro. Y estaba mal regulado el oxígeno a esa cama, pero era el oxígeno al paciente. Pero, doctor, aquí estamos hablando del aire, no del oxígeno, del aire y las presiones del aire dentro de las habitaciones. Por eso mismo, ¿qué tan difícil puede ser regular la presión negativa o positiva de un cubículo como las UPC del Hospital Gustavo Fricke? Si los funcionarios refieren que esto se viene dando hace tiempo y es tan importante para evitar la contaminación intrahospitalaria. Imagínate que un paciente estuvo del 29 de mayo al 11 de mayo, estuvo 12 días aproximadamente, 13 días en el hospital y pudo haber contagiado a casi 150 personas, solamente porque alguien no reguló la presión, que tenía que ser negativa para que el aire, en vez de quedarse ahí, saliera de ahí. Bueno, Eduardo, aquí hay muchas interrogantes que surgen a partir del caso. Uno se pregunta si lleva 3 meses funcionando esta UCI. ¿Cómo se recepcionó? ¿Cómo se monitoreó? ¿Cuáles son las alarmas que saltan, verdad, en sistemas electrónicos que permiten saber cómo están los flujos cama por cama y en general en toda la UCI? ¿Quién avisó esto o no avisó? ¿Se dio cuenta a la superintendencia, a los distintos equipos técnicos dentro y fuera del hospital de que habían fallas, como ya lo dice el jefe de infectología, dice que ya habían advertido que había un problema de esta naturaleza? Y obviamente nadie quiere que aquí alguien se dañe por trabajar en una UCI. Imaginemos, ya la gente está recargada, los funcionarios. Es que por eso le pregunto. Y además,
les viene la mano encima con una situación como esta. Doctor, por eso le pregunto en qué condición quedan estos 146 trabajadores, porque estamos hablando de personal médico, de enfermería, técnicos, kinesiólogos que fueron expuestos a la contaminación de esta enfermedad por casi 2 semanas. Ellos deberían quedar aislados. Estamos hablando de un equipo de salud que está sobrecargado, que está colapsado, que un porcentaje importante ha presentado licencia, y ahora estamos viendo de estas 146 personas que deberían ser aisladas. ¿Cómo sería el protocolo adecuado para enfrentar una situación como esta? Juli, ya están citados desde mañana, pues se les consiguió la hora médica en el Departamento de Salud Laboral, donde se pidieron justamente iniciar todas las consultas de chequeo y radiografías con todos los profesionales, con todo el personal desde mañana. Se reservaron, digámoslo así, 200 horas médicas. De un día para otro, esto fue el jueves, viernes, claro. Pidieron 200 horas médicas para hacer pasar a todo el personal y evaluarlos a todos. Pero reitero, esto va a ser un seguimiento. Ahora, aquí va a haber que ser muy prudente, porque alguien diría, cerremos la UCI. Cuidado, esa UCI lo más probable es que tenga la mayoría de los enfermos COVID. Claro. Sí. No es llegar y decir, cerremos. Claro. 2, ¿todos están infectados? No, yo no estoy diciendo eso, ni Dios quiera que haya alguien infectado. Pero lo que sí estamos diciendo es que estuvieron casi 2 semanas, todos los días, expuesto, atendiendo un paciente que... Perdón. ¿Y el uso de la mascarilla, cómo es tan efectivo o no en el caso de esta bacteria? Ayuda. Se lo pregunto porque claramente en la UCI, desde antes del COVID, todos estaban con mascarillas, los doctores, la gente que entra, los kinesiólogos, las enfermeras, todos. Entonces, entendiendo ese contexto, me imagino que en pandemia se tomaron el doble de resguardo. O sea, las opciones de que estén los 146, ojalá que no esté ninguno. Claro, puede existir la opción de que no haya existido ningún contacto. Podría existir. El problema es que fue un contacto muy reiterado y persistente en el tiempo. Es distinto que sea una vez, 2 días, 3 días. Aquí fueron casi 2 semanas, horas, turnos completos, claro, que iban pasando en la atención de ese paciente. Entonces no podemos saber exactamente la magnitud del... En Chile tenemos un plan súper riguroso de vacunación. ¿Se vacuna contra la tuberculosis? Claro, todos tenemos... Es esa la que queda marcada, esta ¿no? marquita, ¿no es cierto? Aquí en el brazo de nacimiento, la BCG. La BCG, ya. Al momento de nacer. Ok, al momento de nacer estamos todos vacunados. La gente que atendía a este paciente probablemente también estaba vacunada. Vamos a ver si funciona o no esa vacuna, ¿no? El problema es lo siguiente, Eduardo, que con el tiempo, la evolución de los años, cuando una persona común y corriente, vacunada y todo, adulta, se enfrenta a un caso de alguien que está contagiando, ese sistema defensivo empieza a tambalear dependiendo de otras enfermedades o condiciones que yo tenga. Por ejemplo, si miramos Chile, ¿dónde se produce la tuberculosis en Chile? Se produce en personas diabéticas, defensas bajas, personas con alcoholismo crónico, lo mismo, personas en condición de hacinamiento y pobreza extrema, porque ahí prácticamente no hay intimidad, no hay protección alguna, población migrante, digámoslo. En Chile, la segunda región, la región de Arica, Parinacota, la metropolitana, la del Maule, son regiones muy afectadas a tuberculosis porque coincide que hay más población migrante. ¿De dónde? ¿Qué países son los que más tienen esta infección de tuberculosis? Haití, que tiene más de 33% de riesgo. Perú, Bolivia. Son los países en los cuales se nota que hay menos control de la tuberculosis, claro, y hay un flujo migratorio que hizo que esto se trasladara en algún grado a Chile. Ahora, afortunadamente estos grupos se han ido detectando y se está manejando, pero la tuberculosis es una enfermedad muy lenta también en el tratamiento. Entonces ocurre también que hay pérdida de la adhesión, es decir, alguien empieza el tratamiento que al principio es oral, ¿verdad?, todos los días, y después entra una fase bisemanal y la gente abandona porque tiene que ir al consultorio a tomarse los remedios. Entonces la gente deja de ir al consultorio a tomarse los remedios. Es gratis, ¿eh? Esto no es un problema de acceso económico, pero es un tratamiento muy largo y hay abandono. Y como te digo, en el mundo, como tenemos un problema, y Chile hasta ahora ha estado con un nivel aceptable, pero riesgoso, es poco, yo diría, aceptable también que tengamos casos como este que estamos ahora conversando en el Hospital Frique, en un hospital, en una UCI, una situación que pudo haber sido evitada plenamente porque los flujos de aire estaban al revés. O sea, se expuso al personal médico de manera innecesaria por una tontera, si digamos las cosas como son.